Demora, tuvo un problema técnico. Hugo, ¿cómo andas? Buen día. ¿Cómo andas? Buen día, Daniel, Bien, ¿todo en orden? se escucha bien, veo, Todo en y orden. se ve la filmina. Bueno, ya largamos Sí, 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 entonces sí. un minuto que vemos Perfecto. junto a alguno más. Está. Gracias. Bueno, buen día a todos. Les pido disculpas por la demora, tuve un problemita técnico con mi PowerPoint, que tuve que solucionar, por eso me demoré un poquito. Bueno, vamos a ver hoy el tema, o sea, continuando con el tema de fundaciones profundas con pilotes, nosotros ahora vamos a ver el cabezal, o sea, el diseño y cálculo de un cabezal y consideraciones adicionales sobre cabezal y grupo de pilotes. En la clase pasada nosotros habíamos analizado brevemente, recordar que habíamos visto que eh, una fundación profunda la podíamos esquematizar así, donde era una fundación, digamos, visualmente nos damos cuenta que una fundación profunda, esto eran lo que llamamos pilotes
pilotes o pozo de fundación, se le suele llamar pozo romano, depende del diámetro. Estos diámetros pueden ir de 50 centímetros, 30 centímetros, 40, 50, puede ser menos y lo llamaremos pilotines, y pueden llegar a más de 2 metros. Para los edificios normales, los edificios comunes, digamos, los pilotes suelen ser de entre 50 y 60 centímetros, 70, y ya cuando hay fundación para puentes, cosas así, ya son más grandes, ¿no es cierto? Son 1, 1,20, 1,50. Entonces nosotros teníamos que esto era la que llamábamos el pilote y que podía estar apoyado en un manto resistente, con lo cual estamos pensando en un pilote que trabaja de punta y el pilote en sí actúa como columna, una columna que transmite la carga que viene de una serie de columnas o tabique a una estructura intermedia que llamábamos cabezal del pilote, del grupo de pilote, y entonces esta estructura lo que hace es, de alguna forma, direccionar las cargas hacia él o los pilotes, el grupo de pilotes o pozos de fundación, y finalmente, dado que trabaje punta, descarga sobre este manto resistente. La otra forma que podía hacer es que el pilote a su vez trabaje friccionalmente junto con con el esquema de punta, o sea, se complementan los dos sistemas resistentes, o podría ser lo que llamábamos un pilote flotante, en el cual no hay estrato resistente y en la punta, y el pilote trabaja friccionalmente. Para cualquiera de los dos casos necesitamos esta estructura de transición que está acá, que es lo que llamábamos el cabezal y que lo esquematizamos así con ese prisma. En realidad es un prisma o es una forma prismática que repetimos, la transferencia de la carga que viene por las columnas o tabiques que haya por encima, o sea, de la estructura, y la transfiere al pilote o el grupo de pilotes. Digo al pilote porque puede ser cabezales con un solo pilote. La estructura del cabezal siempre se necesita, si sea un solo pilote, es decir, si yo tengo que en general no se usa un solo pilote, pero puede usarse un solo pilote si lo reostramos debidamente. Es decir, si nosotros tenemos para una columna y para que no son de grandes cargas, un pilote, es decir, la columna está sobre el pilote, no podemos eh, hacer la columna y seguir con el pilote. No. Es decir, el pilote, la columna, se necesita siempre una estructura de transición, pero en general se utilizan 2 o más pilotes, con lo cual la estructura esta se redireccionar las cargas de las columnas o tabique a los pilotes del grupo, ¿no es cierto? Bueno, entonces vamos a ver hoy el tema de fundaciones con pilotes, el cabezal, la estructura del cabezal. Algo habíamos visto, pero lo vamos a repetir y vamos a hacer hincapié en este tema. Entonces, por ejemplo, si nosotros tuviéramos 2 pilotes, habíamos visto que en general, si tenemos un pilote, podemos trabajar con cargas horizontales, si son de cierta magnitud, y verificar lo que se denomina el pilote a flexión, debido a una carga horizontal, y se lo considera que tiene un empotramiento, que ya hablamos del tema, ¿no es cierto? Ese empotramiento es como si es una barra que está empotrada entre 1 y 3 metros, de 1,50 a 3 metros desde el nivel de superficie. Se considera como un voladizo, y entonces el pilote trabaja fricción. El cabezal está acá arriba, ¿no es cierto? Y bueno, y hay una carga horizontal, trabaja fricción. Pero cuando hay momento, se suele tomar con 2 pilotes. Con 2 pilotes, 3, 4 o más. Pero pongamos el caso para entender la problemática, que sean 2 pilotes. Fíjense, acá está la fórmula.
Entonces la resistencia en cada uno de los pilotes es la carga vertical dividido 2 más menos el momento dividido esta distancia d, es decir, que considera que un pilote se recarga por el momento y el otro se descarga, con lo cual podría ser que uno de los pilotes esté trabajando con una a la tracción, lo que llamaremos pilote a tracción. En general no ocurre, pero podría darse. Si yo tengo, por ejemplo, un cabezal con dos pilotes, todo esto es esquemático, no puedo dibujar bien esto, pero bueno, y acá viene una columna y una ménsula así, de un techo, entonces acá tengo la carga, hay un momento. Entonces puede darse que este pilote esté comprimido y este esté traccionado si es una gran excentricidad, ¿no es cierto? Bueno, podría darse. En general no ocurre esto. Esto puede darse porque esta estructura, al ser, por ejemplo, metálica, el peso, la carga P es baja, es pequeña, y el momento es grande, entonces podría darse que esté uno traccionado, ¿no es cierto? Por lo tanto, el diseño de este cabezal, por ejemplo, puede ser distinto la ubicación de la carga respecto al cabezal. Es decir, yo puedo hacer lo siguiente: si tengo mi columna con el techo, me esquematizo así, tengo el cabezal, yo podría hacer lo siguiente: en vez de hacerlo así al cabezal, hacerlo así. Y entonces pongo un pilote acá y otro pilote acá. Con lo cual, por un lado, disminuyo la excentricidad acá, porque el baricentro de cabezal este, y por otro lado, la carga de compresión o la carga de la estructura comprime este pilote que podría estar más traccionado. Entonces se facilita o se mejora el diseño, ¿no es cierto? Por eso, si bien acá en esta filmina está puesto así, está libre la consideración de hacer otro. Para este caso, el cabezal tiene que ser calculado como una viga elástica, ¿no es cierto? Bueno, otra cosa. Yo simplemente acá le comento la posibilidad esa. En principio, analicemos que el cabezal está centrado con la carga. Y esta sería la fórmula que me da la fuerza sobre cada cabezal. Para cabezal es más complejo, ¿no es cierto? O sea, no más complejo, sino que tenga más pilote. Bueno, habrá que determinar la excentricidad y determinar la carga, por ejemplo, en este de 3. Si yo tengo este cabezal para 3, ¿cierto? O pongamos, sí, el de 3. Puede ser mejor el de 4 para que sea más general, uno de 4, por ejemplo. Bueno, pasaría lo mismo, ¿no es cierto? Tengo acá el centro de presión y la carga, el baricentro, digo el rectángulo, y tendré un momento. Bueno, lo mismo se realiza en este caso, se puede resolver isostáticamente, es decir, lo mismo que planteamos para un cabezal de 2 pilotes, acá pasa, en este caso, lo puedo hacer para el E4. Ahora, a medida que aumenta la cantidad de pilotes, fíjense, acá dice 11 pilotes, 10 pilotes, 8 pilotes, 9 pilotes, por ejemplo, o más, acá nos habla de la separación, ya vamos a hablar, pero a medida que va aumentando el número de pilotes, esta fórmula que usábamos acá ya no nos sirve, ¿no es cierto? O sea, no, esto de usar P sobre 2 más menos M sobre D ya no nos sirve. Si fueran 4 sería lo mismo, porque divido esto por 4 y la distancia es la misma. Básicamente es uno trabajando como si fuera uno de 2. Pero ya cuando son más, hay que usar acá algún criterio. Bueno, este criterio que está acá en las 2 o 3 filminas que sigue, el criterio de considerar al cabezal como un elemento rígido, y esa rigidez hace que nosotros podemos aplicar la hipótesis de Navier de las secciones planas, es decir, si este es el baricentro, al rotar el cabezal mantiene la sección plana y los desplazamientos son directamente proporcionales a las distancias. Con lo cual se puede aplicar
lo que ya habíamos visto también, lo vimos, le comento esto en metálica para las uniones con bulón, ¿no es cierto? Es lo mismo para lo que son metálica, es decir, se saca la ubicación, se dibuja y se obtiene geométricamente, o la ubicación geométrica de cada pilote respecto del baricentro del cabezal, que en este caso el cabezal sería algo así, va por fuera, ¿no es cierto? Acá. Pero a los efectos prácticos no está dibujado porque en realidad no tiene mayor importancia. Lo que importa es este baricentro, en realidad lo que es el baricentro de la ubicación de los pilotes. Más que el cabezal podría, si por algún motivo está un poquito desplazado, que eso no afecta esto. Digamos, el baricentro que estoy hablando es el baricentro de las áreas de los pilotes. Y por simetría, está acá, ¿no es cierto? Simetría en dos ejes, simetría puntual, ¿no es cierto? Está ubicado en este punto. Y mientras que el centro de presiones se ha desplazado por efecto del momento, o en este caso los momentos, porque estoy suponiendo un cabezal que tiene MX e MI. MX y MI, por lo tanto habrá dos excentricidades, X0 le llama acá y 0, y el esfuerzo P. Bueno, el cálculo, como sigue, ustedes ya lo conocen, brevemente lo refrescamos. La tensión arriba del pilote de orden I es la fórmula de flexión compuesta de resistencia y materiales, que responde a la hipótesis de Navier, es P sobre el número de las áreas de los N veces las áreas del pilote, y acá damos la consideración que los pilotes siempre son de la misma área, para un mismo cabezal, no se pone un pilote de 50, uno de 30, uno de 40, eso no se hace, siempre se pone el mismo diámetro, aunque sea pensando que por la operación de la construcción, ¿no es cierto? No va a estar cambiando el diámetro, no se hace, siempre son el mismo diámetro o la misma área si no fueran circulares, entonces significa que P sobre NA es la carga que va por cada pilote, más o menos los dos momentos, porque es como si fuera una flexión disimétrica, compuesta disimétrica, y W y WX son los módulos elásticos, no del cabezal, que puede ser B por L, sino del sistema de las áreas de los pilotes. Ojo, no, si yo tengo un cabezal acá que tiene L por B, estos momentos momentos elásticos, W y WX, no es B, L cuadrado sobre 6, etcétera, sino que es lo que se determina partiendo de los momentos de inercia del sistema de pilote. O sea que WX es IX sobre I, la distancia I sub I del máxima, ¿no es cierto? Y lo mismo con XY. Es la distancia, bueno, se determina el momento elástico del sistema de los pilotes, acá está, y en general se puede ignorar, aunque ahora utilizando una planilla Excel se hace fácilmente, el momento de inercia respecto a su propio eje. O sea, esto es una aplicación del teorema de Steiner, y entonces lo que hace es despreciar el momento de inercia respecto de su eje, por considerarlo muy poco respecto de los otros. Entonces con ese criterio se facilita la fórmula, y entonces estas son las fórmulas de los momentos de inercia, donde I sub I es la distancia, en este caso, a cada uno de los pilotes que se está considerando. Entonces, finalmente, reemplazando y qué sé yo cuánto, saco la tensión arriba de cada uno de los pilotes y multiplicando por el área salgo la fuerza del pilote. Es decir, puedo determinar cuál es la fuerza que necesito o la carga en cada uno de los pilotes. Y lo que se hace acá, porque esto da para los pilotes más cercanos al baricentro una carga menor, se toma la carga del más alejado. Y se replican los otros pilotes iguales. Entonces, cuando diseñamos, hacemos todos los pilotes igual, con lo cual el sistema estaría del lado de la seguridad, porque tendríamos todos los pilotes diseñados con la carga máxima, que es la de los pilotes más alejados. Bueno, entonces con ese método nosotros tendríamos acá resuelto el tema de cómo
determinar la fuerza sobre cada uno de los pilotes conociendo la carga axial y los momentos, o sea, las excentricidades. Esto también puede hacerse con el SAP y considerar que pilote es elástico, es decir, no ya la teoría de Navier que supone que las secciones son planas, es decir, que se mantienen planas después de la flexión, quiere decir que si nosotros usamos el SAP, eso puede parecerse los resultados cuando cuando el cabezal es suficientemente rígido, va a ser parecido, pero a veces puede dar que nosotros para un grupo de pilotes, y así podrían ser 2 pilotes, si lo quiero calcular pues, a través de algún software, ¿no es cierto? Yo puedo tener, y tengo la necesidad de hacer un cabezal de poca altura. Es decir, lo ideal sería hacer este cabezal que trabaja como rígido, pero no podemos por algún motivo. Eso suele ocurrir porque no disponemos de la altura para excavar el cabezal. Entonces, estaríamos con un cabezal, y acá en la forma ya se lo ve, que es como muy esbeltos, digamos, si analizamos la longitud sobre el espesor, qué sé yo, en vez de 1,50 m tiene 60 centímetros. Entonces, en ese caso, lo metemos en el software, operando como tiene que ser, ¿no es cierto? Dándole el material, con el cual se le modula elasticidad, y entonces determinaríamos los esfuerzos en los distintos, si fuera un grupo de pilotes, los distintos esfuerzos. ¿Por qué? Porque la placa, al aplicarle un momento y una carga, seguramente va a hacer esto, ¿no es cierto? Y algunos pilotes van a tener distintas cargas, y en fin. Eso sería una consideración elástica. En general se usan los pilotes, se hace el cabezal rígido, porque este tipo de estructura de cabezal flexible, que le podríamos llamar, demanda un armado distinto, ¿no es cierto? Porque ya tiene el mecanismo de flexión, habrá que ver habrá barras dobladas, estribos, etcétera, calculados con el mecanismo de flexión, etcétera. Entonces, en general se usa el método rígido por considerarse más simple y está adecuadamente probado, y no tendríamos deformaciones del cabezal que podría implicar el descenso de alguna columna dentro o digamos un giro de una columna. Si yo tengo que se deforma, bueno, va a haber una rotación de la base de la columna, es decir, ya la columna que viene así ya no va a estar empotrada en el cabezal, sino que al rotar, va a seguir empotrada, pero va a rotar junto con el cabezal. Entonces, lo mejor es considerarlo, cuando voy a calcular esto, como rígido. Acá nos habla también de esta filmina de la separación. Dice que que es la separación entre pilote, extrae entre 2,5 a 4 veces el diámetro de los pilotes, bueno, o el lado en caso de sea cuadrado, etcétera. El diámetro sería el diámetro equivalente. Y como mínimo 0,75, y si fueran in situ, 0,90. O sea que si yo voy a hacer in situ, que es lo que normalmente podemos llegar a trabajar, lo más seguro que podamos usar pilotes in situ, la separación pide como mínima 0,90. Separaciones mayores a 4 diámetros lleva cabezal antieconómico, y valor inferior a 2,5 diámetros puede originar un levantamiento, por ejemplo, si fuera hincado. En fin, conviene respetar estos criterios que han sido bastante probados ya. Entonces tomamos, por ejemplo, 3 diámetros, es decir, si los pilotes tienen 50 centímetros, los separamos acá, fíjense, entre ejes, dice S, 1,50, sería 3 diámetros. Así ya tenemos. Una vez tenido la separación, ya podemos marcar el cabezal, que vamos a ver que es 15 centímetros por fuera del pilote. Es decir, que el cabezal tendría como lado acá 1,50 más un diámetro más 30 centímetros, ¿no es cierto?
Bueno, y bueno, con las otras formas sería así el criterio. Siempre en la distancia del pilote al borde es como mínimo 15 centímetros y se hace 15 centímetros porque no se necesita más, ¿no es cierto? El cabezal nunca colabora en la resistencia, es decir, porque uno podría pensar el cabezal como una fundación superficial, entonces decir, bueno, si yo tengo la fundación, el cabezal, ¿por qué no aprovechar el cabezal y usar la resistencia de apoyo? Es decir, esto, tengo el cabezal acá con los pilotes. Bueno, también podría pensar que esto podría ser una base de asiento y aprovechar. No se hace eso porque la superficie está removida. Además, la compatibilidad de formaciones del descenso del pilote para que trabaje la base en el apoyo, etcétera, hacen que no se use ese criterio. No quiere decir que se lo puede usar. Habría que ver, por ejemplo, en un caso yo tuve una fundación así con un pilote para una columna y ocupé eso también, pero ya hay que estudiarlo un poquito más. En general no se ocupa la base de apoyo para este tipo de estructura, es decir, la carga va sobre los pilotes, ya sea de punto o fricción, no se tiene en cuenta el apoyo salvo algún caso especial que uno quisiera estudiar, que tiene que hacer un estudio especial del problema y analizarlo cómo trabaja. No se lo utiliza. Bueno, entonces hemos visto la consideración del grupo de pilote y de cómo se distribuye. Ahora vamos a ver, esto ya lo habíamos visto, cómo se se diseña esa estructura. A ver, acá empieza. Bueno, lo que está acá ya lo hemos hablado suficientemente, es decir, el cabezal, qué es, etcétera, ¿no es cierto? Bueno, dice, cargas a considerar para el diseño de los pilotes. También recordemos que cuando diseñamos el pilote hay que tener en cuenta predimensionar un cabezal, porque puede ser importante. Imagine un cabezal para 8 pilotes y puede ser una estructura, qué sé yo, que tenga quizás 3 metros por 3 metros por unos 50, entonces estamos hablando de 9, de casi 14 15 cúbicos, pongamos a 2,5, estamos hablando de 30 o 40 toneladas del cabezal, y bueno, hay que tenerlo en cuenta. Entonces, en el diseño de los pilotes, que voy a tener, aparte de la carga que viene por la columna, voy a tener esta estructura que tiene su peso y que también va a ir a impactar sobre los pilotes, o sea, va a quedar sobre los pilotes. Entonces, y eventualmente nos habla acá que si este pilote estuviera por debajo, el cabezal tuviera una profundidad dada, también hay una masa de suelo acá que también se debe tener en cuenta, o sea, el peso del suelo encima del cabezal, el peso propio del cabezal y la fuerza o la carga transmitida por la columna. Bueno, esto es lo que más, yo ya le dije, métodos estáticos para 2 pilotes, métodos elásticos en caso indeterminado. En realidad, lo que hace es el método elástico para caso indeterminado con el cabezal de rígido es aplicar una hipótesis de formación y considera que la superficie se mantiene plana. La hipótesis de Navier, por eso podemos hacer la simplificación, porque hemos adoptado una hipótesis de deformación, de que las deformaciones del suelo o los descensos de cada pilote son proporcionales a la distancia al baricentro. Eso es una hipótesis de deformación. Si no aplico una hipótesis de formación, tengo que caer siempre en una resolución del hiperestático con un software o eventualmente a mano, que sería un cross, qué sé yo. Entonces, tenemos que, si no adoptamos la hipótesis de esa deformación, tenemos que ir al software. Nosotros para esto vamos a aplicar acá esta hipótesis de formación de Navier y el criterio que vimos recién de la flexión compuesta, que es la fórmula de resistencia a materiales.
Bueno, fíjate, acá hay algunas consideraciones que yo ya le comenté. El cabezal, fíjense acá en este dibujo, el cabezal sobrepasa a la distancia externa de los pilotes en 15 centímetros. Eso fundamentalmente pasa porque cuando van a colocar los pilotes, sobre todo si son hincados, le erran un poco, le pueden errar un poco en el replanteo, es decir, 5 o 10 centímetros en el replanteo de un pilote, y bueno, se le puede errar. Si usted en la clase esta no le voy a mostrar, pero en la clase que viene vamos a ver fotos de colocación de pilotes, y van a ver que, bueno, la máquina tiene, no digo imprecisión, sus problemáticas de ponerlo al milímetro o al centímetro. Entonces, colocar un pilote aquí 10 o 15 centímetros no es una cosa para agarrarse los pelos. Entonces puede ocurrir. Entonces, cuando se proyecta el cabezal, ya se tiene presente esta problemática, y darle un poco más grande el cabezal, dada esa problemática que tenemos en la... Bueno, si ya al colocar el pilote le erran por 50 o 60 centímetros, ya va a haber que recalcular, reformular el cabezal, ya estamos hablando de otra cosa. Yo hablo de lo que ocurre normalmente en una obra donde debemos trabajar en una situación problemática. Ahí no está plano el suelo, muchas veces ha sido excavado, tiene que entrar la máquina. Bueno, entonces eso... Para ese caso está bien, se lo plantea con esos 15 centímetros. Ya para problemas de replanteo mayor ya habrá que reformular el proyecto y recalcularlo. Otro tema es los 10 centímetros, eso que se observan en el dibujo. Siempre cuando hacemos un pilote, y eso lo van a ver en los videos que yo les voy a enviar. Acá está terminando en 10 minutos el Zoom, y ahí vamos a mandar otro Zoom. Siempre cuando yo voy a colocar los pilotes, me voy a encontrar que tengo la superficie del suelo, coloco los pilotes, y vamos a suponer que fueran excavados, que lo hago hasta el suelo, o sea, y lleno el pilote, y quedan un poco de armadura para arriba. Pero después que he hecho todos los pilotes, yo voy a esquematizar 2, pero podrían ser más, se excava el suelo por debajo, hasta la cota que vamos a poner el cabezal, que puede no ser esta, sino que puede ser que el cabezal quede implantado en esta cota. Todo lo que sobra el pilote se desmochará. Lo ideal sería que nosotros hagamos el pilote desde la cota final donde va a apoyar el cabezal. A veces es posible, a veces no. Supongamos que fuera así, que el pilote va ahí. Tengo que haber dejado siempre armadura, una cantidad de armadura, metro y medio, para anclar los pilotes dentro del cabezal. Entonces, lo mismo acá, se excava unos 20 centímetros, y se hace un hormigón de limpieza de 8, es decir, a ver si puedo dibujar mejor acá, que me cuesta con esto. Tengo los pilotes, los voy a poner negro así, y entonces excavo por debajo 20 centímetros, se hace un hormigón de limpieza entre 8 y 10 centímetros, siempre es conveniente porque tengo que hacer armadura ahí, y sobre el suelo se llena todo de barro, de suelo. Entonces, una vez que está hecho ahí, se construye el cabezal. Se arma, como vamos a ver, y se construye el cabezal. Pero lo que se pide es que quede embebido, como dice acá, ahora lo amplío, que quede embebido 10 centímetros dentro del cabezal, o sea, quede como empotrado. No puedo decir empotrado porque 10 centímetros no empotra nada, pero queda embebido, y sí, la armadura debe continuar y se debe anclar dentro de la masa del hormigón. O sea, no podemos hacer un pilote con 10 centímetros de armadura, no sería correcto. Yo no puedo decir que se va a caer la estructura con eso, ¿no es cierto? Porque si es solo carga áxil, sería muy extremista. Decir, uy, si yo no corto, no. Debe ser anclado, siempre hay posibilidad de que haya algún momento sobre la base de la columna, y eso podría ocasionar tracción, alguna tracción del cabezal hacia el pilote. Entonces el acero va a trabajar ahí y va a tener que estar debidamente anclado. Entonces,
el hierro debe embeberse en el cabezal y este largo debe ser el suficiente de anclado, ¿no es cierto? Sabemos que eso buscamos en los reglamentos cuál es el anclado, en los manuales, en el libro sabemos cuál es el anclado de eso, pero yo diría que tendría que ir hasta 2/3 de la altura del cabezal. A mí me gusta, y esas son recomendaciones, es decir, del cabezal, meterse 2/3 de la altura y hacerle un gancho, una pata. Eso sería para mí. De todas maneras, siempre sobra más, sobra a veces 1,50 m arriba, queda. Entonces, uno en lo posible ya no lo corta el hierro, sino que lo dobla directamente y queda bien anclado. Entonces tenemos el pilote embebido 10 centímetros, acero de anclado y 15 centímetros a cada uno de los bordes, ¿no es cierto? Acá le llama H a la altura del cabezal, le llama A al lado de la columna y E para las fórmulas que viene es la excentricidad entre los dos pilotes y hay una serie de armaduras que ahora vamos a ver. Bueno, todo esto lo paso porque es más o menos lo que yo le comenté. Lo que sí, acá habla de los arriostramientos. Los arriostramientos son estructuras que, vamos a suponer que tuviéramos un cabezal con 4, otro cabezal con 4, y así uno con más o menos, 2. Entonces, el arriostramiento son estructuras que van y conectan los cabezales. Esto es obligatorio cuando es zona sísmica y acá siempre es conveniente las estructuras arriostrarlas. No hablemos esto si elegimos finalmente con un solo pilote. En general se busca poner 2 o más pilotes, pero si por la carga que son bajas y la circunstancia de que el suelo es resistente, pusiéramos un pilote, debemos arriostrarle. Estos arriostramientos son tensores que dice que deben ser calculadas con el 10% de la carga áxil. Es decir, si acá tenemos una carga de 20 toneladas y acá una de 30, bueno, podemos tomar el promedio. Acá tenemos 30, acá 20. Yo tomaría el promedio, que sería 25, y calcularía, 25 por el 10%, 2,5 toneladas, y colocaría un tensor. Qué sé yo, ese tensor que 20 por 20, 30 por 30, como quieran. Ahora, si la carga es de 200 toneladas y otra de 300, este tensor es de 25 toneladas, es más importante. Pero siempre se toma acá, según esto, el 10% de la carga áxil. Si son distintas, no dice nada, pero yo lo promediaría, digamos, haría el promedio, como siempre en estos casos, ¿no es cierto? Buscar una carga intermedia. Bueno, cálculo de cabezal. Como vamos a arrancar voy a cortar aquí y voy a mandar el Zoom que sigue para ver el cálculo del cabezal. En minutos reciben la invitación. Gracias.